Gladys, bienvenido. Walter, Francisco, bienvenidos. Francisco, buen día. Buen día, Pablo. La pregunta se hacen todos. Tuve discusiones con colegas al aire y demás. Yo sosteniendo que son 35 años, con esta sentencia son 35 años hasta que reciba su primer salida transitoria. Y que no hay tutía. Que en el periodo de 35 años va a haber una progresión hacia la libertad, pero que no en esos 35 años va a obtener algún tipo de libertad asistida, transitoria, etcétera, etcétera. Por favor. El tema es así, Pablo. Hubo una modificación recientemente a la Ley de Ejecución Penal, la Ley 24660, por la Ley 27735, que justamente manifiesta que para este tipo de delitos en particular no goza de las etapas de progresividad de la Ley de Ejecución Penal anterior, del estado de prueba, de la semilibertad. Con lo cual, conforme al artículo 13 del Código Penal, atento, la pena perpetua que tiene, recién a los 35 años, justamente va a empezar a poder obtener los beneficios de la libertad condicional en tanto y en cuanto los informes que se le vayan realizando sean favorables. Decía que la iban a internar en una granja, de movida, de arranque, la iban a internar en una granja. ¿Es posible esto? Hay otra importancia. Con esta modificación de la Ley de Ejecución Penal, Pablo, ya la víctima, la parte querellante, la víctima secundaria, que son sus familiares, dejan de ser huérfanos procesales. Ya pasan a tener una intervención activa en la tercera parte del proceso penal, que antes no la tenía. Sí, claro. Antes la decisión la tenía únicamente el fiscal con el juez. Justamente, ahora va a tener la posibilidad, la familia, de poder oponerse y dar los fundamentos para que cumpla su condena en un lugar, una unidad penitenciaria para mujeres. Con lo cual, toda esta reforma que se hizo de la Ley de Ejecución Penal, dándole un protagonismo a la víctima, es más, ahora la ley claramente dice que el control no solo lo va a realizar el señor juez de ejecución penal con el fiscal de ejecución penal, sino también va a concurrir de alguna manera directa o indirecta en el control la víctima, quien represente a la víctima en ese caso. Con lo cual no les va a ser tan fácil, a mi humilde punto de vista, desde lo que es la defensa, poder obtener estos beneficios con un fundamento por parte de los representantes de la víctima. ¿Vos no viste alevosía? A mi humilde entender existe la alevosía. Es más, los familiares que son querella están evaluando también apelar justamente por el tema de la alevosía. La alevosía es aprovecharse el estado de indefensión de la víctima y no solo el tirarle un tiro por la espalda, sino muchas veces, cuando sale de organización, ver la circunstancia en que la persona, aunque no sea un tiro por la espalda, esté indefensa y no tenga situación de defensa. Con lo cual el cuadro situacional en el cual se movió la imputada, hoy condenada, justamente también hace a la situación alevosa. Ahora, la sociedad tiene que entender que tiene la pena máxima que establece el Código. Más allá del agravante que pueda llegar a tener, no va a variar en cuanto a la pena, ¿sí? Y como también entiendo, hay que esperar los fundamentos. Yo le preguntaba a Viru esto, digamos, Sí. ¿qué le modifica, digamos, esta Modifica, no en cuanto a la pena, exacto. La sociedad también tiene que ser, lamentablemente, no es perpetua de por vida como era antiguamente en el derecho penal antiguo. Este también es otro replanteo, ¿no? para poder realizarse, porque terminan siendo virtuales estas condenas, digamos, a perpetuidad. Pero no variaría en cuanto a la pena. O le cambian el nombre o lo aplican perpetua. Exacto. Una de las dos. Ahora, entramos en una etapa, lamentablemente, que justamente el doctor Alberto Criscuelo manifiesta, entramos en la famosa catarata recursiva, donde vamos a tener recursos tras recursos. Ahora tenemos la interposición ante el recurso de casación penal de la provincia, eventualmente ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y eventualmente, si hay alguna vulneración de garantías y derechos constitucionales, a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Llega ahí? Podría llegar el caso a esa circunstancia, pero la sentencia, a nuestro entender, adquiere el carácter de definitiva una vez, a nuestro humilde entender, que se pida casación penal. Pablo, un comentario al respecto. Primero, lo habíamos hablado oportunamente cuando estábamos en el proceso de instrucción de esta causa, ¿no? Que tiene que haber un nuevo cambio de paradigma en el derecho penal, que pienso que la defensa se ha equivocado en este caso, que, como bien lo decía la licenciada, su eje fue en atacar a la víctima, y pienso que en un verdadero derecho de defensa hubiese sido digno que la defensa, teniendo elementos técnicos o procesales para poder realizarle, no haber caído a ese golpe bajo. Hubo hace muchos años una anécdota del doctor Marcervelli, un gran profesor de nuestra universidad, que él como juez le tocó intervenir en un caso muy macabro donde matan a una chiquita,
fue un hecho muy macabro que la mata a su padrastro, la abusa y la mata, y ningún defensor penal de oficio quería intervenir en el proceso. Se le vencía la prisión preventiva y tenía que darle la libertad. Y justamente lo mejor que le podía pasar a esa persona de ese hecho atroz es que nadie la quiera defender, hasta que tuvo la dignidad un defensor oficial civil de turno que dignamente tomó la defensa, se pudo hacer el juicio y tuvo la condena que tuvo. Con lo cual que la sociedad entienda que aparte la defensa es muy necesaria para que pueda haber justicia también. Lo que se comentaba es que dentro del penal hay una detenida que la puso presa al padre de Nair como policía. Y que lo que temían era que esa interna se tomara revancha con Nair respecto a lo que había hecho el padre. Revancha de todo tipo. Bueno, en ese caso puntual, el responsable va a ser la autoridad jurisdiccional de darle los resguardos físicos que se necesitan. También hay una realidad que hay que plantearlo. Cuando en una unidad penitenciaria alguien teme por su integridad física, se pide el resguardo físico, lo que establece la ley de ejecución penal. Pero la realidad implica que muchas veces los lugares de resguardo físico son más peligrosos que los lugares de los cuales una persona sale, Pablo. ¿No debería estar detenida en un lugar, en un establecimiento de detención de fuerzas de seguridad? ¿Mujeres? Podría darse así, podría equipararse, atento su padre policía, podría ser un planteo que tendría que ser la defensa. Ahora, el tema va mucho más allá de fondo, Pablo. No, la defensa que lleva una granja. Exactamente. Y buscando las excusas de estas cuestiones de seguridad. Ahora, hoy no se puede entender, y es otro nuevo cambio que tenemos que analizar a futuro, Pablo, que un juez que pide que una persona vaya detenida a tal lugar, una autoridad administrativa, como es una autoridad penitenciaria, es quien maneja el cupo y en definitiva el lugar donde va. En el nuevo replanteo del nuevo derecho penal hay que darle una verdadera atribución a los jueces de ejecución penales o a las autoridades jurisdiccionales en turno que intervengan, porque muchas veces ellos ordenan los traslados y justamente contesta, como comentó acá el compañero, de que no hay cupo. En la lectura de la sentencia. Se tiene que hacer efectivo el cumplimiento de lo que... Y si no hay un cupo hay que hacerlo, porque lo está manifestando, solicitándolo un juez. Hoy en día, la libertad dentro del penal, no del traslado de las personas, es toda la autoridad penitenciaria. Tiene más poder un director de un penal que un señor juez de ejecución penal en cuanto a disponer a dónde se aloja una persona, Pablo. Adentro de la cárcel ni siquiera a veces se lo va defensor por dignidad o muchas veces por vergüenza. El detenido te explica lo que pasa realmente dentro de una unidad penitenciaria, Pablo. Muchos dicen que para poder saber realmente hay que hacer un verdadero trabajo de campo, estar ahí adentro, un verdadero trabajo de investigación para verlo. Porque nosotros... Hay grupos pesados dentro de las mujeres, de las internas en las cárceles. Hay grupos de dominio, de comando interno de las cárceles. No esto significa superponerse en la autoridad penitenciaria, pero digo el control. Sí. ¿No? Es más, muchos dicen que si no tuviesen cierta coordinación no podrían mantener tranquilo una unidad penitenciaria. Walter Gladys, Francisco, gracias por venir.